Todos apostaron que abandonaría la carrera, pero fui el único que terminó con honores y con el amor verdadero a mi lado. La primera vez que pisé la universidad, todos los ojos se clavaron en mí, pero no por admiración, sino por burla. Llevaba puesta una camisa prestada, un pantalón que ya mostraba señales de desgaste y una mochila que había pasado por 3 primos antes de llegar a mí. Me sentía orgulloso de estar ahí, de haber conseguido una beca completa con mi promedio impecable, pero para ellos, solo era un pobre más que no aguantaría el primer semestre. ¿Ese es el nuevo becado?, dijo en voz alta uno de los líderes del grupo más popular. Le doy máximo 2 meses. Las risas no se hicieron esperar. ¿Quién quiere apostar?, gritó otro con tono burlón. El que pierda le invita las chelas a todos. Y así, con una ronda de apuestas, comenzó mi primer día en la universidad. Mi mundo no se parecía en nada al de ellos. Mientras ellos llegaban en autos último modelo, yo tardaba 1 hora y media en llegar en transporte público. Mientras ellos pagaban cursos extra, yo trabajaba medio tiempo por las tardes. No tenía tiempo para fiestas, ni para amigos. A veces ni para dormir. Pero tenía algo que ellos jamás entenderían: hambre. Hambre de salir adelante. De cambiar mi destino. Los profesores me notaban, sí, pero no con favoritismo, sino con una mezcla de lástima y respeto. Sabían que lo mío no era talento natural, era disciplina. Cada tarea la entregaba antes del plazo. Cada examen lo preparaba como si fuera el último. Y aún así, no era suficiente para ganarme el respeto de mis compañeros. Oye, ¿sabes que si repruebas pierdes la beca?, me dijo una chica de mi clase, fingiendo interés. Solo te lo digo porque, bueno, sería una pena verte irte tan pronto. No voy a reprobar, le respondí sin mirarla. Yo vine para quedarme. Pero ella no me creyó. Nadie lo hizo. Pasaron las semanas. Las apuestas subieron. ¿Cuánto aguanta? ¿En qué materia truena? ¿Será que aguanta hasta segundo semestre? Pero lo más duro no eran sus palabras. Era la soledad. Comer solo. Estudiar solo. No tener a nadie que me cubriera la espalda. Sentir que estaba librando una guerra sin aliados. Hasta que un día, algo cambió. Era un viernes cualquiera. Había salido tarde del trabajo, agotado, cargando cajas todo el turno. Llegué a clase y me quedé dormido por unos minutos sin darme cuenta. El profesor me llamó la atención. Todos rieron. Y cuando salí del aula, pensé por primera vez en rendirme. Me senté en una banca del pasillo, cabizbajo, con la mirada fija en el suelo. Y entonces, alguien se sentó a mi lado. Una voz suave rompió el silencio. ¿Estás bien? Levanté la vista. Era la misma chica que antes me había advertido que no reprobara. Pero esta vez su expresión era diferente. No había burla. No había ironía. Solo una mirada sincera. No, le dije con sinceridad. Pero no me voy a ir. Ella sonrió. Me llamo Valeria. Si necesitas ayuda, puedo prestarte mis apuntes. Aquellas palabras, tan simples, significaron el mundo para mí. Por primera vez, alguien me ofrecía algo sin esperar nada a cambio. Y sin saberlo, ese momento marcó el inicio de algo más grande. De una historia que nadie había apostado, pero que yo estaba dispuesto a escribir con cada esfuerzo. Porque si ellos apostaban mi derrota, yo apostaría todo por mi victoria. Después de aquel día, Valeria comenzó a acercarse a mí con más frecuencia. Al principio pensé que solo era amabilidad pasajera, una especie de gesto de caridad académica. Pero no, era diferente. Me hablaba con curiosidad, me hacía preguntas que nadie antes se había interesado en hacer. ¿Dónde estudiaste antes de entrar aquí? En una prepa pública, en la periferia. ¿Y cómo lograste entrar con beca completa? Con las mejores calificaciones del distrito. ¡Guau! Eso no lo logra cualquiera. En su voz no había sarcasmo, solo admiración. Y eso, me descolocaba. Mientras los demás seguían apostando por mi fracaso, ella comenzó a apostar por mí sin decirlo en voz alta. Me pasaba apuntes, me explicaba lo que no había alcanzado a copiar, y de vez en cuando, me acompañaba al comedor con una sonrisa que poco a poco se fue haciendo familiar. Pero esa cercanía no pasó desapercibida. Y los comentarios no tardaron en llegar. ¿Qué haces hablando con ese tipo? ¿Te vas a contaminar?, le dijo una de sus amigas con tono de burla. ¿Te gustan los casos perdidos ahora?, añadió otro, fingiendo sorpresa. Yo bajaba la cabeza, acostumbrado ya a ese tipo de ataques, pero ella no.
Prefiero hablar con alguien que lucha por sus sueños, que con alguien que solo vive de los suyos, respondió Valeria sin titubear. Esa respuesta corrió por los pasillos más rápido que cualquier chisme. Y de pronto, las miradas hacia ella cambiaron. Algunos comenzaron a distanciarse. Otros la cuestionaban. Pero a Valeria no parecía importarle. ¿Sabes? Me dijo un día mientras caminábamos por el campus. A veces siento que estoy rodeada de gente vacía, y cuando hablo contigo, todo tiene más sentido. No supe qué decir. Solo asentí. Porque en el fondo, yo también empezaba a sentir que su presencia le daba sentido a mis días. Los exámenes finales del primer semestre se acercaban. Era el momento decisivo. Si no aprobaba, perdía la beca. Si perdía la beca, todo se acababa. No había segunda oportunidad. Durante 2 semanas no dormí más de 4 horas por noche. Estudiaba en cada descanso, repasaba fórmulas en el autobús, escribía apuntes en servilletas durante la cena. Valeria me acompañaba a la biblioteca, incluso cuando ella ya no necesitaba estudiar. No te voy a dejar solo, me decía. No ahora. Llegó el día de los exámenes. Uno tras otro. Agotadores, complejos, retadores. Mientras los demás terminaban en tiempo récord, yo era el último en salir. Concentrado, meticuloso. Jugándome el todo por el todo. Una semana después, los resultados. Aquel día, cuando entré al aula, los murmullos comenzaron. Se habían publicado los promedios generales del semestre. Y para sorpresa de todos, el nombre que encabezaba la lista era el mío. 1. Daniel Martínez, promedio, 9.8. ¿Qué? Preguntó uno. ¿Ese promedio es real? No puede ser. Debe ser un error del sistema. Pero no lo era. Lo había conseguido. Contra todo pronóstico. Contra todas las apuestas. Valeria me buscó en cuanto terminó la clase. Me abrazó sin pedir permiso, sin importar quién mirara. Sabía que lo lograrías, susurró. Siempre supe que lo harías. Ese abrazo, me sostuvo más fuerte que cualquier palabra. Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, regresé a casa sonriendo. No tenía auto, ni ropa nueva, ni amigos populares, pero tenía lo más importante, dignidad, respeto ganado con sudor, y una persona que empezaba a importarme más de lo que imaginaba. Afuera, el mundo seguía igual. Las apuestas probablemente continuarían. Pero ahora, algo había cambiado. Ellos ya no podían reírse igual. Porque yo, ya no era el mismo. Y aún faltaban muchos semestres más. Después del primer semestre, muchos pensaron que mi rendimiento había sido pura suerte. Decían que los exámenes habían estado fáciles, que quizás algún profesor me había tenido lástima, o incluso que Valeria me había ayudado demasiado. Pero no conocían mis noches sin dormir. No conocían mi lucha. Valeria seguía a mi lado. No éramos pareja. Ni siquiera lo habíamos hablado. Pero lo que teníamos era real. Ella me entendía como nadie. A veces bastaba una mirada para saber si todo iba bien, o si me estaba derrumbando por dentro. El segundo semestre comenzó con más carga, más exigencias y un nuevo obstáculo, una materia llamada diseño de proyectos de innovación. El profesor era estricto, nada tolerante con errores, y tenía fama de reprobar a los estudiantes que no daban el perfil. Martínez, ¿no? Me dijo en voz alta el primer día. Espero que mantengas ese promedio milagroso. Aquí no regalamos calificaciones. Las risas volvieron. El eco de las apuestas también. Pero algo era diferente esta vez, yo ya no me agachaba. No vine a pedir favores, profe. Vine a aprender. Eso hizo que se callaran. Y al profesor, le gustó. Las clases se hicieron más técnicas, los horarios más pesados. El trabajo de medio tiempo ahora parecía un obstáculo más que un apoyo. Algunas noches me quedaba dormido sobre los libros, y otras tantas, simplemente lloraba en silencio. No por debilidad, sino por cansancio. Por frustración. Por todo lo que estaba cargando. Valeria notó mi cambio. Un día, mientras salíamos de la biblioteca, me detuvo en seco. ¿Qué está pasando? Me preguntó, con la mirada seria. Ya no sonríes. Ya no me hablas como antes. Y eso me preocupa. No supe qué decirle. Solo bajé la cabeza. ¿Sabes qué es lo peor? Le dije. Que siento que, aunque lo estoy dando todo, nunca va a ser suficiente para encajar aquí. Que aunque saque 10, nunca voy a ser parte de su mundo. Ella tomó mi mano. Fue la primera vez que lo hizo.
No tienes que ser parte de su mundo, Dani. Tienes que construir el tuyo. Y yo, quiero estar en él. Su voz tembló un poco. La mía también cuando respondí. ¿Lo dices en serio? Nunca había hablado más en serio. Y esa noche, por primera vez, le robé un beso. No fue perfecto. Fue torpe, honesto, lleno de miedo y esperanza. Pero fue nuestro. Y fue suficiente para que, por un momento, el mundo dejara de pesar. El semestre siguió avanzando. El proyecto final de la materia más temida consistía en desarrollar una solución innovadora para un problema real de la comunidad. La mayoría eligió cosas llamativas, tecnológicas, que impresionaban en papel, pero que no resolvían nada. Yo elegí algo simple, una app de bajo costo para ayudar a jóvenes de comunidades rurales a estudiar en línea sin conexión permanente. Algo que hubiera necesitado en mi adolescencia. El profesor me observó con escepticismo, pero no dijo nada. Trabajé como nunca. Con Valeria ayudándome en la parte de diseño, logré armar una demo funcional. Presentamos frente al grupo. Algunos se burlaron al principio, ¿para qué harías eso? Esos chicos ni siquiera tienen celulares. Pero después, cuando vieron los datos, los testimonios, el alcance potencial, se quedaron callados. El profesor se levantó y aplaudió. Esto, dijo, es lo que debería ser esta carrera, resolver problemas reales. Felicitaciones. Y ese día, se sintió como una victoria total. Mi nombre volvió a estar entre los promedios más altos. Ya nadie hablaba de que iba a abandonar. Ahora decían, va en serio, ese tipo está loco, ¿quién estudia tanto? Y otros comenzaron a acercarse, no con burla, sino con respeto. Pero también vinieron las envidias. Las murmuraciones. Y por primera vez, la idea de sabotaje. Una tarde, alguien entró a la biblioteca y encontró mi mochila abierta. Mi USB con todo el proyecto había desaparecido. Por suerte, lo había respaldado en la nube. Pero el mensaje era claro, ya no era solo un don nadie que se burlaban. Ahora era una amenaza. Cuando se lo conté a Valeria, me miró con una mezcla de rabia y ternura. Te tienen miedo, Dani, porque estás demostrando que no necesitas ser rico ni popular para brillar. ¿Y sabes qué? Añadí. No quiero brillar solo. Quiero hacerlo contigo. Ella sonrió. Entonces brillemos juntos. Y así, sin darme cuenta, ya no estaba solo en esta lucha. Estábamos juntos. Y todavía faltaba mucho por recorrer. El tercer semestre llegó con nuevas materias, nuevos profesores y nuevas presiones. Valeria y yo ya éramos pareja. No lo anunciamos con carteles ni publicaciones en redes, pero todos lo sabían. Y eso incomodaba a muchos. No por ella. Por mí. ¿Qué le vio? Seguro lo hace por lástima. Una como Valeria no termina con alguien como él. No lo decían en mi cara, claro. Pero los murmullos se sentían como cuchillos. Yo intentaba ignorarlos, concentrarme en mis clases, en mis proyectos, pero por dentro, me iba carcomiendo. Valeria, en cambio, parecía inmune. Caminaba a mi lado sin miedo, me tomaba de la mano en los pasillos, me defendía cuando alguien intentaba bromear con ella. No me importa lo que digan, me dijo una tarde mientras caminábamos por el campus. Si te tengo a ti, lo demás me sobra. Pero a mí no me sobraba nada. Yo aún necesitaba mantener la beca, seguir trabajando medio tiempo, rendir en clase y ahora, además, cuidar ese amor que comenzaba a darme esperanza, pero también miedo de perder. Las materias eran cada vez más exigentes. Y el cansancio se empezaba a acumular como una losa sobre mi espalda. Llegó un punto en que colapsé. Literalmente. Una noche, mientras hacía un turno extra en el almacén donde trabajaba, sentí que la vista se me nublaba. El cuerpo me pesaba. Me apoyé en una pared, intenté respirar, y desperté en el suelo. Me habían llevado al hospital. Es agotamiento, dijo el médico. No estás comiendo bien, no duermes lo suficiente, estás al límite. Valeria llegó en cuanto se enteró. Me abrazó tan fuerte que sentí que se me partía el pecho. ¿Por qué no me dijiste nada? Me reclamó con lágrimas en los ojos. No quería que te preocuparas, le respondí débilmente. Claro que me preocupo, Dani. Te amo. ¿Es que no lo entiendes? Prefiero que abandones un semestre antes de perderte por completo. Pero abandonar no era opción. No para mí. Si abandono ahora, todo se derrumba. Toda mi vida. No puedo, vale. Ella no respondió. Solo me apretó la mano.
Esa noche durmió a mi lado, en la silla dura del hospital, sin soltarme ni un segundo. Los días siguientes fueron complicados. Me vi obligado a dejar el trabajo por un tiempo, reducir las horas de estudio, enfocarme en recuperar mi salud. Los profesores, al conocer mi situación, me dieron cierta flexibilidad, -1. El mismo de diseño de proyectos. Este semestre no hay concesiones, me dijo tajante. Si no entregas el trabajo final en la fecha exacta, repruebas. Y ese trabajo, valía el 60% de la materia. Con más tiempo libre, me lancé de lleno a construir algo aún más ambicioso, una plataforma gratuita con cursos básicos en línea para personas sin acceso a educación formal. Reuní material, diseñé módulos, programé desde cero. Valeria me ayudó con los textos, la estética, el enfoque social. Día y noche. Café tras café. Dolor de cabeza tras dolor de cabeza. Y entonces, el día antes de la entrega, pasó. Un apagón inesperado. El archivo central se corrompió. No respondía. No abría. Se había dañado todo el trabajo. Entré en pánico. Lloré. Grité. Golpeé la mesa. Quería desaparecer. Valeria se mantuvo en pie. ¿Tienes respaldo, verdad? Solo del código base. Todo el diseño final, la parte visual, los ajustes, se perdieron. Entonces hay que rehacerlo. No hay tiempo. Es imposible. Ella me miró a los ojos. Tú me enseñaste que nada es imposible si se hace con el corazón. Esa noche no dormimos. Ni un minuto. En 6 horas rehacimos lo que habíamos construido en semanas. Con fallas. Con prisas. Pero con alma. Entregué el proyecto al borde del colapso. No sabía si estaba bien, si era suficiente, si lo lograría. Pero lo entregué. Una semana después, llegó la evaluación. Señor Martínez, dijo el profesor frente a todo el salón, nunca creí que volvería a decir esto, pero usted me ha sorprendido otra vez. Puso mi calificación en la pantalla, 9.6. Aplausos. Silencio. Y luego, miradas. Ya no era el becado que iba a abandonar. Era el tipo que, contra todo pronóstico, seguía ahí. El que no se caía. Y por primera vez, sentí que empezaban a respetarme, no solo por mis calificaciones, sino por mi historia. Una historia que aún estaba lejos de terminar. El cuarto semestre empezó con una sensación distinta. Ya no era el becado invisible, ni el blanco de todas las apuestas. Ahora había cierto respeto. Una especie de silencio incómodo cada vez que cruzaba los pasillos. Algunos que antes me ridiculizaban, ahora me saludaban con una sonrisa fingida. Pero eso no significaba que todo estuviera resuelto. Al contrario. El sistema estaba hecho para cansarte, para sacarte. Y yo, aunque seguía de pie, ya llevaba demasiado tiempo sangrando por dentro. Mi cuerpo empezaba a pasar factura. Dolores musculares, insomnio, gastritis. Volví al trabajo de medio tiempo, esta vez como ayudante administrativo. Menos físico, más presión mental. Además, el proyecto final de semestre implicaba desarrollar una solución en equipo, y ahí surgió el verdadero problema. Los grupos se formaron automáticamente. Todos se elegían entre sí. A mí no me eligió nadie. Valeria, por reglamento, no podía estar en el mismo equipo que yo porque ella ya había cursado la materia. Quedé con 3 personas que no me conocían ni me querían conocer. Desde el primer día dejaron claro que no planeaban colaborar. Haz tú lo tuyo, nosotros presentaremos lo que salga, me dijo uno de ellos. Total, eres el intenso, ¿no? Los otros 2 ni siquiera fueron a la primera reunión. Era como retroceder. Como volver al principio. Pero esta vez con más peso encima, más responsabilidad y más miedo de fallar. Valeria me apoyaba como podía, pero también tenía su carga. Ya no podía acompañarme a cada biblioteca ni a cada desvelo. Nuestras charlas se redujeron a breves mensajes. Nuestras salidas casi desaparecieron. Una noche, discutimos. No me estás contando nada, Dani. No sé en qué estás metido, ni cómo vas, ni si estás bien o no. Porque no quiero cargar más tus hombros. Ya tienes lo tuyo, le dije, cansado. Yo decidí caminar contigo. No soy un estorbo. ¿O eso piensas de mí? No, es que, ya no sé cómo equilibrar todo. Silencio. Yo tampoco, dijo con tristeza. Pero si dejamos de hablar, lo vamos a perder. Ese lo vamos a perder me golpeó más que cualquier examen. Tenía miedo.
De perder la beca. De reprobar. Pero sobre todo, de perderla a ella. Pasé semanas tratando de arreglar todo. Supliqué ayuda a mis compañeros de equipo. Nada. Terminé haciendo todo yo solo, la investigación, el prototipo, la presentación. Dormía 3 horas al día. Comía cuando podía. Vivía de café barato y migraña. Y entonces, el golpe final, Valeria recibió una oferta para irse un semestre de intercambio a España. Una beca completa, todo pagado. Su sueño. Me lo dijo con ojos brillantes, pero voz temblorosa. Es por 6 meses, nada más. Y después vuelvo. Pero, necesito saber si estás bien con eso. La verdad, me rompí por dentro. Pero no podía ser egoísta. Tienes que ir. Es tu oportunidad. No la dejes pasar por mí. ¿Y si la distancia nos rompe? Entonces no era amor de verdad. Ella me abrazó tan fuerte que me faltó el aire. Y lloramos. Mucho. Pero ese día, decidimos confiar. Amarnos de lejos. Apostar por nosotros, así como yo había apostado por mi futuro cuando nadie más lo hacía. Se fue en abril. Y sentí que el mundo se apagaba un poco. Quedé solo. De nuevo. Como en el principio. Pero esta vez, algo en mí era más fuerte. Terminé el proyecto solo. Lo presenté. Lo defendí con argumentos, con cifras, con corazón. Y aunque no obtuve el mejor promedio del semestre, saqué la materia con un 9.1. Suficiente para mantener la beca. Para seguir en la lucha. Los rumores regresaron, claro. Terminó con Valeria, seguro ya lo dejó, ¿ven? Al final, siempre terminan solos. Pero no. Seguíamos juntos. Aunque fuera con 8 horas de diferencia y videollamadas entre clases. Un día, me envió una nota de voz. Dani, estoy tan orgullosa de ti. A veces me preguntan por qué estoy con alguien que no tiene carro, ni viajes, ni lujos. Y yo les digo. Porque estoy con alguien que vale más que todo eso. Te amo. Y ese audio, lo escuché cada vez que sentía que ya no podía más. Cada vez que pensaba rendirme. Cada vez que el cansancio me quería volver a arrastrar. Porque aunque todo parecía en mi contra, yo tenía 2 cosas que nadie me podía quitar. Mi propósito. Y el amor verdadero, aunque estuviera al otro lado del mundo. Y eso, lo cambiaba todo. Valeria ya llevaba 3 meses en España. La diferencia horaria, los horarios de clases y el cansancio hicieron que nuestras conversaciones fueran más breves, pero nunca dejamos de hablarnos. Cada día encontraba una forma de hacerme sentir cerca. Una foto, una nota de voz, un te extraño a medianoche. Yo, por mi parte, había entrado al 5.º semestre. Quinto. Cuando casi todos los que apostaron por mi fracaso ya ni estaban. De los que se burlaban el primer día, más de la mitad habían abandonado. Algunos por bajo rendimiento. Otros, por falta de interés. Un par simplemente se fueron de intercambio y no regresaron. Y muchos, porque sus padres ya no quisieron seguir pagando una carrera que no tomaban en serio. Y yo, seguía ahí. Más cansado que nunca. Más solo que nunca. Pero más cerca del final que nunca. Ese semestre no solo implicaba más carga académica. También había una práctica profesional obligatoria. Tenías que conseguir una empresa que te aceptara y cumplir un mínimo de 400 horas. Yo no tenía contactos. No tenía familiares compuestos. No tenía una palanca. Mientras muchos entraban a despachos elegantes recomendados por sus padres o conocidos, yo fui rechazado en los primeros 5 lugares donde apliqué. No estás listo para este tipo de ambiente, me dijo uno de los encargados, sin siquiera revisar mi currículum. Hasta que un día, después de semanas de insistencia, una ONG pequeña aceptó recibirme. No pagaban, pero el trabajo era real, mejorar procesos digitales, analizar datos y proponer soluciones. Justo lo que había aprendido durante la carrera. Durante semanas trabajé de lunes a viernes en la ONG por la mañana, estudiaba por la tarde, hacía tareas por la noche. Sin descanso. Sin pausas. La beca seguía, pero ya no cubría todo, así que además daba tutorías los fines de semana para completar. Una tarde, el director de la ONG me pidió hablar a solas. Oye. ¿Sabes que eres el único practicante que ha hecho más de lo que le pedimos? Has creado sistemas que ni nosotros sabíamos que necesitábamos. Gracias, lo intento. No lo intentes, sigue haciéndolo. Y cuando termines la carrera, ven a buscarme.
Ese día salí con lágrimas en los ojos. No por el ofrecimiento, sino porque por fin alguien fuera del aula, reconocía lo que valía mi esfuerzo. Pero ese semestre también fue una prueba emocional. El cansancio ya no era físico, era existencial. A veces caminaba por los pasillos de la universidad y me preguntaba, ¿cuánto más puedo soportar? Las madrugadas dolían. Los silencios, más. Las llamadas con Valeria eran breves, a veces con mala conexión, y el tiempo nos empezaba a pesar. Siento que nos estamos alejando, me dijo una noche. No porque no nos amemos, sino porque no podemos con todo. Lo sé, le respondí. Silencio. Pero no quiero rendirme. Ni en la carrera. Ni contigo. Yo tampoco, susurró. Estamos tan cerca, Dani. Tan cerca de todo. Y eso era verdad. A mitad del semestre, recibí una notificación, uno de mis proyectos de semestres anteriores había sido seleccionado para participar en un concurso nacional de innovación social. La app que diseñé en segundo semestre. Esa que todos habían despreciado. El concurso era en la capital. Los gastos estaban cubiertos. Tenía que presentar mi proyecto ante un jurado de expertos, junto con otros estudiantes de todo el país. Le escribí a Valeria al instante. ¿Nos seleccionaron? Nos. Tú fuiste parte de eso. Esa app también es tuya. Me deseo suerte, me mandó un mensaje grabado. Llévales nuestra historia. Demuéstrales que no se necesita dinero, ni títulos, solo visión y corazón. Me paré frente al jurado con la voz temblorosa, pero clara. Conté el problema. Mostré la solución. Pero, sobre todo, conté de dónde vengo. Lo que viví. ¿Por qué quise crear esa herramienta? Cuando terminé, hubo un silencio que dolió, y luego, un aplauso que me hizo cerrar los ojos para no llorar. No gané el primer lugar. Pero gané algo más. Un representante de una fundación se me acercó. Te quiero hacer una propuesta. Pero primero, dime algo, ¿vas a terminar la carrera? Claro que sí, le respondí. Aunque me cueste la vida. Entonces hablaremos después de tu graduación. En ese instante lo supe. Ya nadie apostaba por mi fracaso. Ahora, muchos esperaban mi triunfo. Pero eso no me hacía olvidar. Solo me recordaba que aún quedaba lo más difícil, el último semestre. Sexto semestre. El último. El que parecía tan lejano cuando entré por primera vez con mi mochila desgastada y los ojos llenos de miedo. Ya no quedaban casi ninguno de los que se burlaron aquel primer día. Muchos habían abandonado. Otros simplemente se habían perdido en el camino. Y yo, ahí seguía. Con las manos cansadas, los ojos marcados por ojeras, pero el corazón encendido como el primer día. Valeria regresó a finales de enero. Yo no fui al aeropuerto. No pude. Estaba dando una tutoría que me pagaría la renta del mes. Pero cuando abrí la puerta de mi cuarto esa noche, ella estaba ahí. Con una bolsa de pan dulce en la mano, mi bebida favorita en la otra, y una sonrisa que me hizo olvidarlo todo. Ya estamos juntos otra vez, dijo, abrazándome fuerte. Esta vez, hasta el final. Y ese hasta el final se volvió nuestro mantra. El semestre final exigía todo, tesis, prácticas, presentaciones finales, defensa pública. No había espacio para errores. No había red de seguridad. Si caías ahora, te ibas al vacío. Mi tesis se centró en educación accesible. No quería hacer algo para cumplir. Quería dejar una marca. Recopilé datos de comunidades rurales, contacté a ONGs, entrevisté a docentes en zonas sin internet. Valeria me ayudó a estructurar el análisis, revisar redacción, hacer gráficos. Estudiábamos en cafeterías, en bibliotecas, en el transporte público. A veces yo me dormía sobre la laptop y ella me acariciaba el cabello sin despertarme. A veces me da miedo, le dije una madrugada. Miedo de que todo esto no valga la pena. ¿Qué cosa? Tanto sacrificio. Tantas lágrimas. Tantas renuncias. Ella me tomó el rostro entre sus manos y me miró como si viera a un guerrero. Lo que tú estás construyendo, no se borra. Porque no estás cambiando solo tu vida, Dani. Estás cambiando la historia de tu familia. De tu comunidad. De los que vendrán después. Tragué saliva. No respondí. Solo asentí con los ojos brillando. El día de la defensa llegó. El auditorio estaba lleno. Profesores, alumnos, incluso algunos directivos. Mi nombre fue el primero en la lista. Mi presentación duraba 12 minutos.
En ese tiempo tenía que demostrar años de esfuerzo, visión, aplicación y resultados. Cuando me paré frente al atril, vi a Valeria en la última fila. Me sonrió y levantó el pulgar. Fue como una inyección de fuerza. Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Martínez. Y esta tesis no es solo un proyecto académico. Es una promesa. Una respuesta. Un acto de resistencia. Hablé. Firme. Claro. Con emoción, pero también con estructura. Respondí preguntas. Contraargumenté. Demostré dominio. Y cuando terminé, hubo silencio. Segundos después, aplausos. Los profesores me felicitaron. Uno me dijo en voz baja. Nunca había escuchado una tesis con tanta alma. Pero eso no fue lo mejor. Unos minutos después, uno de los directivos de la universidad se me acercó. Martínez, ¿tienes un momento? Claro. Queremos invitarte a hablar en la ceremonia de graduación. Has sido seleccionado como estudiante de excelencia. Y, serás el primero de tu generación. No supe qué decir. Valeria lo escuchó desde unos metros atrás. Se tapó la boca con la mano. Corrió hacia mí. Nos abrazamos tan fuerte que casi no nos sostuvimos. ¿Lo ves? Me susurró al oído. Lo lograste. Lo logramos. Esa noche no dormí. No por estrés, sino por emoción. Porque el chico que nadie creía capaz de terminar iba a dar el discurso de despedida. Un mes después, llegó el gran día. Graduación. Algunos llegaron con trajes carísimos. Otros, con autos de lujo. Yo llegué en el mismo transporte público de siempre, pero con la frente en alto. Con mi toga, mi birrete, y mi madre a mi lado, llorando desde que nos sentamos. Subí al escenario. Tomé el micrófono. Hace 6 semestres, muchos pensaban que yo no iba a durar. Algunos incluso apostaron cuánto tiempo resistiría. Lo que no sabían, es que yo ya había resistido toda mi vida. El auditorio quedó en silencio. No vine a esta universidad para encajar. Vine para romper el molde. Vine para demostrar que el talento no tiene apellido, ni cuenta bancaria, ni marca de ropa. Y antes de terminar, volteé a ver a Valeria. Y vine también a encontrar algo más valioso que un título, el amor de una persona que apostó por mí cuando nadie más lo hizo. Aplausos. Lágrimas. Respeto. Y esa tarde, cuando lanzamos al aire los birretes, supe que ya no era el becado que iba a abandonar. Era el único que terminó con honores. Y con el amor verdadero de la mano. Unas semanas después de la ceremonia, desperté una mañana con una notificación en mi correo. Era del director de la fundación que me había abordado meses antes en el concurso de innovación social. Estimado Daniel, nos gustaría agendar una entrevista. Nuestro consejo directivo revisó tu tesis y tu trayectoria académica. Creemos que puedes liderar uno de nuestros próximos programas de inclusión digital en zonas rurales. Esperamos tu respuesta con entusiasmo. Leí ese mensaje 3 veces. Respiré hondo. Y respondí que sí. La entrevista fue intensa, técnica, con preguntas sobre liderazgo, estrategia, impacto. Les hablé de todo lo que aprendí, de mis errores, de mis derrotas, de cómo había convertido cada piedra del camino en un peldaño. Me ofrecieron el puesto. Coordinador Nacional de Proyectos de Educación Digital Inclusiva. A mis 23 años. Cuando se lo conté a Valeria, me abrazó tan fuerte que el mundo pareció detenerse. Me miró con ojos llenos de orgullo, y sin decir nada, supe que estaba viendo al hombre que había creído que sería, incluso antes de que yo mismo lo imaginara. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Qué vas a hacer ahora? Me ofrecieron una beca para una maestría en Europa, me respondió con una mezcla de alegría y culpa. Pero no quiero irme sin ti. Tú me esperaste, ahora te toca volar. ¿Y tú? Yo voy a construir algo aquí. Pero te prometo algo. Saqué una pequeña caja de mi bolsillo. Su rostro cambió. Cuando regreses, te estaré esperando. Y si tú todavía quieres, empezamos nuestra propia historia, pero no de lucha, sino de vida. Valeria se tapó la boca. Las lágrimas comenzaron a caer. Sí, Dani. 1000 veces sí. Pasaron 3 años desde aquel día. Hoy tengo 26. Dirijo uno de los programas más exitosos de inclusión educativa en Latinoamérica. Nuestra app, la que nació en un cuaderno arrugado en segundo semestre, ha llegado a más de 40.000 estudiantes en comunidades que antes no tenían acceso a nada. He sido invitado a foros, universidades, eventos.
He dado charlas donde antes ni me dejaban entrar. Un día, una revista de educación me entrevistó. Salí en la portada. Con el título: De invisible a imparable, cómo un becado cambió el sistema desde adentro. Cuando la revista salió, la universidad me invitó a regresar, esta vez, como conferencista. Entré al mismo auditorio donde un día hablé como estudiante de excelencia. Muchos rostros nuevos. Otros conocidos. Y ahí estaba ella. Valeria. Regresó con su título de maestría, con más brillo que nunca, pero los mismos ojos que me vieron el primer día en aquel pasillo. Después de la charla, caminamos juntos por los mismos pasillos donde solíamos estudiar entre libros y suspiros. ¿Lo lograste, Dani? Me dijo ella. No. Lo logramos. Esa noche cenamos con nuestras familias. Le pedí oficialmente matrimonio frente a todos. Y ella, volvió a decir que sí. Ahora, cuando camino por la calle con traje, mochila nueva y el corazón lleno, muchos no saben por lo que pasé. No saben cuántas veces pensé en rendirme. Cuántas veces comí solo. Cuántas veces me llamaron el que no va a durar. Cuántas apuestas hicieron sobre mi caída. Pero aquí estoy. Fui el único que terminó con honores. El único que nunca se fue. El que construyó desde cero su camino. Y el que hoy, camina tomado de la mano del amor verdadero. Porque el éxito no se mide en aplausos, sino en todo lo que tuviste que resistir en silencio, para finalmente escuchar tu nombre en la cima. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, te atrapó o te hizo reflexionar, suscríbete al canal, dale like al video y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Tu apoyo es muy importante para seguir creciendo. Con tu ayuda, podemos alcanzar la meta de los primeros 100 suscriptores. Cada clic cuenta y tú puedes ser parte de este comienzo épico. Activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias. Nos vemos en el siguiente video.